Mi nombre es Pastor David Mensah. Tengo 52 años de edad. Soy pastor principal de la Iglesia Pentecostal del Poder de la Resurrección en Accra, la capital de Ghana. Y lo que voy a contarte en la próxima hora es el testimonio más doloroso físicamente, pero también más victorioso espiritualmente de toda mi vida entera. Es la historia de cómo fui capturado violentamente por extremistas islámicos radicales en el norte de Ghana el día 3 de marzo del año 2018, de cómo fui brutalmente torturado con hierros candentes al rojo vivo durante 12 horas continuas sin descanso, mientras mis captores exigían repetidamente que renunciara públicamente a Cristo y aceptara el Islam. De cómo cada centímetro de mi piel fue quemado metódicamente y sistemáticamente con instrumentos de metal supercalientes. Y es la historia de cómo, en medio del dolor físico más extremo e insoportable que un ser humano puede experimentar, el Espíritu Santo de Dios me dio una fuerza completamente sobrenatural y milagrosa, no solamente para resistir la tentación de negar a Cristo, sino para adorar activamente a Dios sin parar durante esas 12 horas completas de tortura, cantando himnos de alabanza con mi voz cada vez más débil, mientras mi cuerpo era destruido sistemáticamente, hasta que finalmente mis torturadores se aterrorizaron tanto por la presencia manifiesta y tangible de Dios en esa habitación, que me soltaron completamente y huyeron despavoridos, con 3 de ellos convirtiéndose dramáticamente a Cristo esa misma noche, al presenciar directamente el poder sobrenatural de Dios manifestándose en medio de la tortura más brutal. Lo que estás a punto de escuchar durante esta hora completa está exhaustivamente documentado por reportes médicos oficiales y detallados de 2 hospitales diferentes que trataron profesionalmente mis quemaduras extensas de 3er grado, que cubrían aproximadamente el 40% de la superficie total de mi cuerpo, por testimonios escritos y grabados en video de los 3 exterroristas islámicos convertidos que ahora son pastores asociados activos en mi iglesia y que comparten abiertamente sus testimonios de conversión por investigación oficial documentada de organizaciones internacionales de derechos humanos que visitaron Ghana específicamente para investigar mi caso, y por las cicatrices permanentes y visibles que cubren literalmente mi cuerpo entero, y que son testimonio físico permanente del poder de Dios para sostener milagrosamente a sus siervos fieles en medio del fuego literal. Si alguna vez en tu vida has dudado que Dios da fuerza completamente sobrenatural en medio de persecución extrema, si alguna vez te has preguntado honestamente si realmente podrías mantenerte fiel a Cristo bajo tortura física brutal, prepárate completamente. Porque lo que voy a contarte con lujo de detalle durante la próxima hora te mostrará de manera innegable que el mismo Dios Todopoderoso que sostuvo sobrenaturalmente a los mártires del primer siglo, sostiene a sus siervos hoy en el siglo XXI con exactamente el mismo poder milagroso e inquebrantable. Déjame comenzar contándote mi historia completa desde el principio absoluto, para que entiendas el contexto completo y puedas apreciar plenamente cómo Dios me preparó desde mi infancia más temprana para este momento de prueba suprema. Nací el día 12 de junio del año 1972 en una aldea extremadamente pequeña y remota llamada Bawku, ubicada en la región Upper East de Ghana, muy cerca geográficamente de la frontera internacional con el país de Burkina Faso. Bawku es un área geográfica predominantemente musulmana, donde los cristianos son una minoría demográfica muy pequeña y son frecuentemente perseguidos de diversas maneras. Mi padre, Kwame Mensah,
Era un agricultor de subsistencia extremadamente pobre que cultivaba mijo y sorgo en una pequeña parcela de tierra árida y poco fértil que apenas producía lo suficiente para alimentar a nuestra familia grande. Mi madre, Abena Mensah, vendía aceite de karité que ella misma producía artesanalmente en el mercado local para complementar el ingreso familiar absolutamente minúsculo. Éramos una familia numerosa de 8 hijos en total, y yo era el 5.º hijo en orden de nacimiento. Vivíamos en una casa extremadamente primitiva de barro con techo de paja seca, sin electricidad de ningún tipo, sin agua corriente, sin ninguna comodidad moderna, sobreviviendo con menos de $1 estadounidense al día para toda la familia completa. Era pobreza extrema absoluta del tipo más severo que puedas imaginar. Mis padres eran cristianos devotos y comprometidos a pesar de vivir en un área donde el cristianismo era visto con profunda sospecha, hostilidad constante y rechazo social significativo. Mi padre había sido convertido dramáticamente al cristianismo por misioneros canadienses que habían llegado a nuestra región en los años 1960 y había mantenido su fe cristiana con determinación inquebrantable a pesar de persecución significativa y constante de su propia familia extendida, que era completamente musulmana. Recuerdo muy claramente desde mi infancia más temprana que nuestra pequeña familia cristiana enfrentaba discriminación social constante y sistemática en múltiples áreas de la vida diaria. Nos negaban acceso a ciertos pozos de agua comunitarios que eran controlados por familias musulmanas. Mis hermanos y yo éramos frecuentemente golpeados físicamente y acosados verbalmente por grupos de niños musulmanes cuando asistíamos a la escuela primaria local. Mi padre era deliberadamente excluido de ciertas oportunidades comerciales importantes que habrían mejorado significativamente nuestra situación económica desesperada. Pero a pesar de absolutamente toda esta oposición constante y presión social intensa para que abandonaran su fe cristiana y regresaran al Islam, mis padres mantuvieron su fe en Cristo con una determinación absolutamente inquebrantable que me impactó profunda y permanentemente desde edad muy joven y que plantó semillas de fe radical en mi corazón que florecerían décadas después. Cuando yo tenía aproximadamente 9 años de edad, específicamente en el año 1981, ocurrió un evento dramático y sobrenatural que cambió la trayectoria de mi vida para siempre y que me estableció firmemente en el camino espiritual que eventualmente me llevaría décadas después al ministerio pastoral de tiempo completo. Mi hermano menor, Kofi, que tenía apenas 6 años de edad en ese momento específico, enfermó gravemente con lo que los doctores locales con entrenamiento limitado diagnosticaron como malaria cerebral severa, que es la forma más peligrosa y potencialmente mortal de malaria. En esos días, en nuestra área geográfica extremadamente remota y subdesarrollada, malaria cerebral era prácticamente una sentencia de muerte automática para un niño pequeño. No teníamos absolutamente ningún acceso a medicinas antipalúdicas efectivas modernas. No teníamos ningún dinero para llevarlo a un hospital mejor equipado en una ciudad más grande que estaba a muchas horas de distancia. Los curanderos tradicionales africanos que mis tíos musulmanes insistieron fervientemente en consultar no pudieron hacer absolutamente nada efectivo para ayudarlo. Durante 3 días completos y agonizantes, Kofi estuvo completamente inconsciente con fiebre altísima que literalmente quemaba al tacto, convulsionando periódicamente de maneras aterradoras. Los adultos en la familia extendida ya estaban preparando prácticamente su funeral pequeño, asumiendo con resignación que moriría inevitablemente en cuestión de horas como tantos otros niños en circunstancias similares. Pero mi padre,
demostrando una fe radical que me marcó permanentemente, reunió a toda nuestra pequeña familia cristiana esa tercera noche crítica y declaró con voz firme y autoritativa: «Vamos a orar intensamente toda la noche entera sin dormir. No vamos a dejar de orar ni un solo momento hasta que Dios responda sobrenaturalmente. Creo firmemente con todo mi corazón que Dios Todopoderoso puede sanar a Kofi milagrosamente si clamamos a Él con fe genuina». Y eso fue exactamente lo que hicimos con disciplina rigurosa. Aproximadamente 15 personas de nosotros, incluyendo yo como niño pequeño de apenas 9 años de edad, oramos toda la noche completa intensamente, desde las 9 de la noche hasta el amanecer temprano, tomando turnos organizados, clamando a Dios fervientemente por la sanidad sobrenatural de mi hermano pequeño Kofi. Recuerdo vívidamente estar absolutamente exhausto físicamente, con ganas desesperadas de dormir, pero mi padre insistió firmemente que absolutamente todos nos mantuviéramos despiertos, orando sin cesar durante toda la noche. Y aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, algo absolutamente extraordinario y completamente milagroso sucedió que cambió mi fe para siempre. Kofi, que había estado completamente inconsciente sin mostrar ninguna señal de conciencia durante 3 días completos, súbitamente abrió sus ojos completamente. La fiebre extremadamente alta había desaparecido completamente e instantáneamente. Las convulsiones aterradoras habían cesado por completo. Su respiración era completamente normal. Y con una voz débil pero absolutamente clara, dijo palabras que nunca olvidaré. «Tengo hambre. Quiero comer algo». Fue una transformación médica instantánea e inexplicable que dejó atónitos incluso a los adultos musulmanes de la familia extendida que habían presenciado toda la noche de oración. Mi padre comenzó a llorar incontrolablemente y a adorar a Dios con voz alta y apasionada, levantando sus manos al cielo con gratitud desbordante. Y yo, como niño pequeño de apenas 9 años presenciando directamente este milagro médico absolutamente innegable, sentí algo profundo y poderoso en mi espíritu más íntimo. Sentí claramente a Dios hablándome, no con una voz audible física que otros pudieran escuchar, sino con una impresión espiritual clara, fuerte e innegable en mi corazón. «David, te he llamado específicamente para ser mi siervo fiel. Te llamo a pastorear mi pueblo. Te llamo a llevar mi evangelio transformador a lugares difíciles y peligrosos donde otros no quieren ir. Responderás afirmativamente a mi llamado divino». Incluso como niño de apenas 9 años de edad, sin entender completamente las implicaciones totales de lo que estaba diciendo, respondí en mi corazón con sinceridad absoluta: «Sí, Señor, responderé a tu llamado. Haré lo que me pidas». Y desde ese momento preciso y definitivo, supe con claridad cristalina que mi vida no me pertenecía a mí mismo, sino que pertenecía completamente a Dios para hacer con ella exactamente lo que Él deseara, sin importar el costo personal que eso pudiera eventualmente requerir de mí. Esa experiencia sobrenatural plantó permanentemente en mi corazón joven una pasión ardiente por el ministerio cristiano que nunca me ha abandonado, incluso en los momentos más difíciles, más dolorosos y más desafiantes que vendrían muchas décadas después. Crecí en medio de pobreza económica extrema absoluta, pero simultáneamente con un hambre espiritual profunda e insaciable que crecía constantemente. No podía permitirme económicamente educación formal, más allá de escuela primaria básica, porque mis padres simplemente no tenían el dinero necesario para pagar las cuotas escolares requeridas para educación secundaria. Pero la pequeña iglesia pentecostal en nuestra aldea remota, pastoreada fielmente por un hombre maravilloso y dedicado llamado Pastor Boateng, se convirtió efectivamente en mi escuela teológica informal,
donde recibí entrenamiento ministerial práctico. Pasaba literalmente cada momento libre que tenía en esa iglesia pequeña, ayudando voluntariamente a limpiar el edificio simple, ayudando con los programas de niños los domingos, pero sobre todo estudiando la Biblia intensamente y meticulosamente con cualquier guía y tutoría que Pastor Boateng generosamente pudiera darme. Pastor Boateng, reconociendo claramente mi pasión genuina y mi llamado divino obvio, me tomó bajo su ala protectora como discípulo personal directo. Me enseñó no solamente teología bíblica sólida y doctrina ortodoxa, sino también las realidades prácticas duras del costo real del discipulado cristiano auténtico en el contexto específico de persecución religiosa constante. David me decía repetida y solemnemente, mirándome directamente a los ojos con seriedad absoluta: si vas a ser pastor activo en el norte de Ghana, absolutamente debes prepararte mentalmente y espiritualmente para sufrimiento real y significativo. Los musulmanes radicales en esta región no toleran de ninguna manera el evangelismo cristiano activo y abierto aquí. Serás perseguido de múltiples maneras. Casi seguramente serás golpeado físicamente en algún momento. Muy posiblemente serás encarcelado injustamente bajo acusaciones falsas. Y existe una posibilidad real de que seas eventualmente martirizado por tu fe. Esta es la realidad brutal que debes entender y aceptar antes de comprometerte completamente al ministerio pastoral en esta región. ¿Estás genuinamente dispuesto a pagar ese precio potencialmente supremo? Y yo, incluso como adolescente joven sin experiencia de vida pero con fe sincera, respondía con una convicción que no entendía completamente en ese momento, pero que era genuina. Sí, Pastor Boateng, estoy dispuesto a pagar cualquier precio necesario. Cristo Jesús murió voluntariamente en la cruz por mí, llevando mis pecados. Seguramente yo puedo estar dispuesto a sufrir por Él si eso se vuelve necesario para avanzar su reino. A los 19 años de edad, específicamente en el año 1991, tuve una oportunidad extraordinaria e inesperada de asistir a un instituto bíblico pentecostal formal en Kumasi, que es una ciudad grande ubicada en Ghana Central. Gracias a una beca académica completa que cubría matrícula y alojamiento que Pastor Boateng me ayudó diligentemente a conseguir solicitando en mi nombre a la denominación. Fueron 3 años intensivos y transformadores de entrenamiento teológico, formal, riguroso, que me equiparon con un fundamento bíblico sólido y habilidades prácticas de ministerio que serían absolutamente esenciales en las décadas siguientes. Me gradué exitosamente en el año 1994 con un certificado oficial en estudios pastorales y ministerio cristiano, y entonces inmediatamente regresé con determinación al norte de Ghana para comenzar activamente el ministerio pastoral para el cual Dios me había estado preparando durante toda mi vida. Entre los años 1994 y 2018, pasé 24 años completos plantando iglesias sistemáticamente en las regiones más difíciles, más pobres, más remotas y más hostiles al cristianismo en todo el norte de Ghana. Planté mi primera iglesia en una aldea pequeña llamada Garu, con literalmente 7 miembros iniciales que se reunían humildemente bajo un árbol grande, porque no teníamos absolutamente ningún edificio ni recursos financieros para construir uno. Enfrenté oposición constante, intensa y multifacética desde el principio. Líderes musulmanes locales influyentes trataron repetidamente de expulsarme completamente de la aldea mediante intimidación y amenazas. Fui golpeado físicamente en 2 ocasiones diferentes por grupos de jóvenes musulmanes radicales que me atacaron en la calle. Mi casa pequeña fue apedreada regularmente durante la noche por personas desconocidas. Recibí múltiples amenazas de muerte escritas,
que eran dejadas deliberadamente en mi puerta como advertencias aterradoras. Pero a pesar de absolutamente toda esta oposición constante e intensa, la Iglesia creció lenta pero consistentemente a medida que personas individuales valientes tomaban la decisión radical de seguir a Cristo a pesar de las consecuencias sociales negativas. Después de 5 años de ministerio fiel y persistente, teníamos aproximadamente 60 miembros comprometidos y habíamos logrado construir una estructura extremadamente simple de bloques de cemento básicos con techo de hojas de palma para reunirnos corporativamente. En el año 1999 me casé con una mujer absolutamente maravillosa, fiel y valiente llamada Akosua, quien compartía completamente mi visión ministerial y mi disposición genuina a sufrir sacrificialmente por el Evangelio de Jesucristo. Akosua había crecido en un ambiente urbano relativamente cómodo, en una ciudad grande pero voluntaria, y deliberadamente dejó toda esa comodidad urbana para unirse a mí en una aldea remota, extremadamente hostil, donde enfrentaríamos persecución constante juntos como equipo ministerial. Juntos, como pareja ministerial, plantamos 2 iglesias adicionales en aldeas vecinas durante los años siguientes. Para el año 2010, las 3 congregaciones combinadas tenían aproximadamente 300 miembros totales comprometidos. No eran números estadísticos impresionantes según los estándares de las megaiglesias grandes en ciudades desarrolladas, pero representaban 300 personas reales que habían tomado la decisión radical y costosa de dejar el Islam o las religiones tradicionales africanas para seguir a Cristo, frecuentemente a un costo personal, social y económico absolutamente significativo, que incluía rechazo familiar y pérdida de oportunidades. Durante todos estos años intensos de ministerio activo, en contexto de persecución, enfrenté persecución creciente en intensidad, pero también simultáneamente vi el poder sobrenatural de Dios manifestándose de maneras absolutamente extraordinarias y repetidas. Vi sanidades milagrosas múltiples y dramáticas que simplemente no podían ser explicadas médicamente de ninguna manera natural. Vi liberaciones dramáticas y violentas de posesión demoníaca real, donde personas literalmente esclavizadas por espíritus malignos fueron liberadas completamente en el nombre poderoso de Jesús. Vi provisión sobrenatural de finanzas justo en los momentos exactos cuando más desesperadamente se necesitaban para emergencias ministeriales. Vi protección divina milagrosa en múltiples situaciones que eran potencialmente mortales, donde por todas las apariencias naturales debería haber muerto, pero fui protegido sobrenaturalmente. Cada una de estas experiencias sobrenaturales fortalecía progresivamente mi fe personal y mi convicción inquebrantable de que Dios es absolutamente real, que Él es infinitamente poderoso y que Él cuida fielmente de sus siervos comprometidos incluso en medio de oposición intensa y circunstancias aparentemente imposibles. Pero la situación de seguridad general en todo el norte de Ghana comenzó a deteriorarse significativa y alarmantemente alrededor de los años 2015-2016. Grupos extremistas islámicos radicales de países vecinos inestables, particularmente de Burkina Faso y Mali, donde grupos terroristas afiliados con Al-Qaeda y posteriormente con ISIS estaban extremadamente activos y violentos, comenzaron a infiltrarse sistemáticamente en el norte de Ghana, cruzando fronteras porosas. Estos grupos terroristas tenían una agenda ideológica clara, explícita e innegociable: establecer control territorial efectivo sobre áreas geográficas, implementar su interpretación extremadamente estricta de la ley sharia islámica
y eliminar completamente la presencia cristiana mediante intimidación sistemática, violencia brutal y asesinatos selectivos. Comenzamos a escuchar reportes cada vez más frecuentes y alarmantes de pastores cristianos siendo atacados violentamente, de iglesias siendo quemadas intencionalmente hasta los cimientos, de cristianos siendo forzados a huir desesperadamente de sus aldeas ancestrales como refugiados internos desplazados. La situación de seguridad se estaba volviendo exponencialmente más peligrosa literalmente cada mes que pasaba. Para el año 2017, múltiples organizaciones misioneras internacionales, diferentes y varias denominaciones cristianas grandes, recomendaron fuerte y urgentemente que absolutamente todos los pastores cristianos y todos los misioneros extranjeros evacuaran inmediata y completamente el extremo norte de Ghana debido al peligro creciente. Varios de mis colegas pastores cercanos de denominaciones diferentes tomaron esa recomendación muy seriamente y se movieron prudentemente a áreas significativamente más seguras en Ghana Central o Sur, donde podían continuar ministerio sin riesgo de muerte inminente. Pero yo, después de orar intensamente y fervientemente con mi esposa Akosua durante semanas completas, sentí clara e innegablemente en mi espíritu que Dios no me estaba diciendo que me fuera de mi área de ministerio. Sentí con convicción profunda que abandonar a mi congregación vulnerable en el momento preciso de mayor peligro sería una traición fundamental de mi llamado sagrado como pastor. Jesús mismo enseñó en Juan capítulo 10, versículo 11. El buen pastor da su vida por las ovejas. Si yo huía cobardemente en el momento exacto de peligro máximo para salvar mi propia vida, ¿qué tipo de pastor realmente sería? ¿Qué tipo de testimonio daría a mi congregación y a la comunidad más amplia? Mi esposa Akosua, demostrando una valentía y fidelidad que me humilló profundamente, estuvo completamente de acuerdo con mi decisión de quedarnos. David, esposo mío, me dijo con voz firme, mirándome directamente a los ojos, donde tú vas, yo voy. Ruth dijo esas palabras a Noemí en el Antiguo Testamento, y yo te las digo a ti ahora. Si Dios te ha llamado a quedarte en este lugar peligroso, entonces nos quedamos juntos como pareja unida. Si tenemos que sufrir persecución, sufriremos juntos. Si tenemos que enfrentar tortura, la enfrentaremos juntos. Si tenemos que morir como mártires, moriremos juntos confesando el nombre de Cristo sin vergüenza. Fueron palabras absolutamente valientes y radicales que me dieron tremendo ánimo y fortalecieron significativamente mi resolución de permanecer fiel a mi llamado, sin importar las consecuencias personales potenciales. Entonces, tomamos la decisión completamente consciente y deliberada de quedarnos en nuestra área de ministerio a pesar del peligro creciente y obvio que nos rodeaba cada día más. Pero también tomamos precauciones de seguridad razonables y prudentes para minimizar riesgos innecesarios. Dejamos completamente de hacer reuniones nocturnas en la iglesia porque los ataques terroristas típicamente ocurrían durante la noche, cuando la oscuridad proporcionaba cobertura a los atacantes. Dejamos de hacer evangelismo abierto y público en áreas predominantemente musulmanas donde nuestra presencia provocaría hostilidad máxima. Mantuvimos un perfil público bajo y discreto, pero continuamos fielmente ministrando pastoralmente a nuestra congregación cristiana existente, que nos necesitaba desesperadamente en ese momento de temor creciente. El día 3 de marzo del año 2018 comenzó como un día completamente normal y rutinario, sin ninguna indicación especial de lo que vendría. Era sábado. Yo estaba en mi casa pequeña trabajando tranquilamente en la preparación de mi sermón para el servicio del domingo siguiente. Específicamente estaba estudiando el pasaje de Daniel capítulo 3 sobre los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac
y Abednego, que fueron arrojados en el horno de fuego ardiente por negarse a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor. No tenía ni la más mínima idea de cuán proféticamente relevante ese pasaje específico se volvería para mí en las próximas horas. Mi esposa Akosua había ido temprano al mercado local a comprar comida y provisiones para la semana siguiente, como hacía rutinariamente cada sábado por la mañana. Aproximadamente a las 2 de la tarde, mientras yo estaba sentado en mi escritorio simple, escribiendo notas para el sermón, escuché súbitamente múltiples vehículos deteniéndose afuera de mi casa muy bruscamente con sonido de frenos chirriantes y motores rugiendo. Miré cautelosamente por la ventana pequeña y vi 3 camionetas pick-up tipo Toyota Land Cruiser blancas, con aproximadamente 12 hombres armados descendiendo rápidamente y agresivamente de los vehículos. Absolutamente todos llevaban rifles AK-47 colgando de sus hombros con correas militares. Varios tenían bandanas negras cubriendo completamente sus rostros inferiores, dejando solo sus ojos visibles. Algunos llevaban vestimenta militar parcial mezclada con ropa civil. Inmediatamente supe instintivamente y sin ninguna duda que eran extremistas islámicos radicales que habían venido específicamente por mí. Mi primer pensamiento natural fue esconderme en algún lugar de la casa, pero realmente no había ningún lugar efectivo para esconderse en mi casa extremadamente pequeña, de apenas 2 habitaciones diminutas. Mi segundo pensamiento fue intentar huir rápidamente por la puerta trasera, pero cuando miré, vi que ya había varios hombres armados rodeando completamente la casa desde todos los ángulos, bloqueando cualquier posible ruta de escape. Así que hice lo único que realmente podía hacer en esa situación de peligro inminente. Oré rápidamente en voz baja, pero con intensidad absoluta. Padre Celestial, en tus manos encomiendo completamente mi espíritu. Si es tu voluntad soberana que yo sufra hoy por tu nombre glorioso, entonces te ruego que me des fuerza sobrenatural para soportarlo con dignidad y para glorificar tu nombre. Si es tu voluntad que yo muera hoy como mártir, entonces que mi muerte traiga máxima gloria a tu nombre y fortalezca la fe de otros creyentes que escuchen mi testimonio. Pero por favor te suplico, protege sobrenaturalmente a mi esposa, Akosua. No dejes que le pase absolutamente nada malo a ella. Guárdala segura bajo tu ala protectora. Amén. Y entonces esperé con corazón, latiendo violentamente mientras escuchaba sus pasos pesados aproximándose amenazadoramente a la puerta principal. Golpearon la puerta violentamente con fuerza brutal que sacudió toda la estructura frágil de la casa. «¡Abre la puerta ahora inmediatamente o la derribamos a patadas!», gritó una voz masculina áspera y autoritaria llena de amenaza. Abrí la puerta lentamente con manos temblorosas, sabiendo que mi vida probablemente estaba a punto de cambiar dramáticamente. Inmediatamente me agarraron brutalmente por ambos brazos con fuerza dolorosa que me dejó moretones instantáneos. Me tiraron violentamente al suelo de tierra con impacto que me dejó sin aliento momentáneamente. Me ataron las manos fuertemente detrás de mi espalda con cuerda áspera que cortaba dolorosamente mi piel, causando sangrado inmediato. «¿Eres tú, David Mensa, el pastor cristiano que ha estado predicando activamente y convirtiendo musulmanes al cristianismo?», demandó agresivamente el líder del grupo, un hombre de aproximadamente 35 años con barba larga y negra y ojos intensos llenos de odio religioso puro. «Sí, soy pastor cristiano», respondí con voz temblorosa pero honesta porque no veía ningún propósito en negar lo obvio. «¿Dónde está tu esposa?», preguntó bruscamente mirando alrededor de la casa buscándola. «No está aquí en este momento. Fue al mercado local a comprar provisiones», respondí honestamente, sintiendo simultáneamente un alivio profundo de que Akosua no estuviera presente en ese momento peligroso.
Me arrastraron violentamente afuera de mi casa y me tiraron brutalmente en la caja trasera abierta de una de las camionetas, como si fuera un saco de granos sin valor. Varios de los hombres armados se subieron conmigo en la caja, apuntándome constantemente con sus rifles AK-47 cargados directamente a mi cabeza y pecho. Arrancaron rápidamente los vehículos, conduciendo a velocidad extremadamente alta y peligrosa por caminos de tierra llenos de baches profundos hacia algún destino completamente desconocido para mí. Durante el viaje extremadamente incómodo y aterrador de aproximadamente 45 minutos de duración, el líder barbudo me interrogó repetida y agresivamente desde el asiento del pasajero, volteándose constantemente para mirarme con desprecio absoluto. Has estado convirtiendo activamente a musulmanes al cristianismo falso y corrupto. Has estado engañando deliberadamente a nuestro pueblo con tus mentiras occidentales y tu brujería disfrazada de milagros. Has estado insultando directamente al profeta Mahoma y desacreditando el Corán sagrado con tus enseñanzas heréticas. Has estado corrompiendo sistemáticamente nuestra cultura islámica pura con valores occidentales degenerados. ¿Niegas alguna de estas acusaciones serias? Yo predico fielmente el Evangelio de Jesucristo a cualquier persona que voluntariamente quiera escuchar mi mensaje. Respondí lo más calmadamente posible, dado las circunstancias aterradoras. No fuerzo a absolutamente nadie. Las personas eligen completamente libremente seguir a Cristo después de escuchar el Evangelio. Es su decisión personal libre. «Mentiras descaradas», gritó furiosamente. «Usas brujería sutil y trucos psicológicos sofisticados para engañar a gente ignorante y vulnerable. Pero hoy vas a pagar el precio completo por todos tus crímenes graves contra el Islam sagrado y contra nuestra comunidad musulmana». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad aterradora, llegamos a una estructura completamente aislada, ubicada en medio de un área rural despoblada, donde no había absolutamente ninguna otra casa o persona visible en ninguna dirección por kilómetros. Era un edificio deteriorado, de bloques de cemento, que parecía haber sido anteriormente una granja o almacén comercial, ahora completamente abandonado por años. Me arrastraron violentamente adentro del edificio, tirando brutalmente de mis brazos atados. El interior era una habitación grande vacía con piso de tierra compactada, paredes de cemento agrietadas, sin ventanas, excepto algunas aberturas pequeñas muy altas cerca del techo que proporcionaban ventilación mínima, y una puerta de metal pesada que cerraron inmediatamente con candado desde adentro. En la esquina más alejada de la habitación había un brasero grande de metal con carbones ya ardiendo intensamente calientes, produciendo un calor radiante que podía sentirse desde varios metros de distancia. Y en ese brasero, sumergidos entre los carbones brillantes, había varios instrumentos aterradores de metal, barras largas de hierro, tenazas grandes, otras herramientas metálicas que claramente habían sido puestas allí específicamente y deliberadamente para propósitos de tortura sistemática. Mi corazón se hundió hasta mis pies y sentí oleada de terror frío cuando vi esos instrumentos terribles. Sabía exactamente con precisión absoluta lo que venía y lo que me esperaba en las próximas horas. Me obligaron brutalmente a arrodillarme en el centro exacto de la habitación sobre el piso duro de tierra. El líder barbudo se paró directamente frente a mí y declaró con voz formal y autoritaria, como si estuviera pronunciando sentencia judicial oficial: «David Mensa, has sido juzgado oficialmente culpable de múltiples crímenes extremadamente graves contra el Islam sagrado y contra nuestra comunidad musulmana. Tu sentencia oficial es muerte por ejecución. Pero antes de ejecutarte finalmente,
Te daremos generosamente una oportunidad única de arrepentirte completamente de tus caminos malvados y heréticos y de aceptar públicamente el Islam verdadero como tu religión. Si renuncias públicamente y verbalmente a tu Jesús falso e impostor, si declaras públicamente que Alá es el único Dios verdadero y que Mahoma es su profeta final, si aceptas públicamente el Islam como la única religión verdadera, entonces te perdonaremos completamente todos tus crímenes y te dejaremos vivir libre. Si te niegas obstinadamente a hacer esto, entonces morirás aquí hoy de una manera extremadamente dolorosa y prolongada que te hará desear ardientemente estar muerto mucho antes de que finalmente te dejemos morir. Esta es tu única oportunidad de salvación. ¿Qué eliges hacer? Elige sabiamente, porque esta decisión determinará si vives o mueres en las próximas horas. Sin dudar ni siquiera un segundo, sin ninguna vacilación interna, respondí con voz clara, firme y resuelta, mirándolo directamente a los ojos, sin mostrar miedo visible. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios Todopoderoso. Él murió voluntariamente en la cruz romana, llevando sobre sí mismo el castigo completo por todos mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Él resucitó físicamente de los muertos al tercer día, venciendo completamente la muerte y el pecado y la tumba. Él es mi Salvador personal y mi Señor supremo. No lo negaré nunca bajo ninguna circunstancia, ni siquiera bajo la amenaza directa de muerte dolorosa. Hagan exactamente lo que tengan que hacer conmigo, pero yo absolutamente no renunciaré a Cristo Jesús, ni ahora ni nunca, en toda la eternidad. El líder me miró durante varios segundos, con una mezcla visible de sorpresa genuina y rabia creciente en su rostro oscurecido. Creo genuinamente que esperaba completamente que yo cedería inmediatamente y cobardemente cuando enfrentara la amenaza directa de tortura física brutal. Pero mi respuesta clara, firme e inflexible lo enfureció visiblemente. Me abofeteó violentamente a través del rostro con toda su fuerza, usando el dorso de su mano callosa en un golpe que tenía fuerza suficiente para tirarme completamente al suelo sobre mi costado. «¡Tonto, obstinado e idiota!», gritó furiosamente con saliva volando de su boca. Veremos exactamente cuánto tiempo dura tu fe preciosa cuando realmente comencemos a quemar sistemáticamente tu carne pedazo por pedazo. Veremos si todavía cantas alabanzas a tu Jesús falso cuando estés suplicando desesperadamente por misericordia y rogando que te matemos. Hizo una señal brusca con su mano a dos de sus hombres subordinados que estaban parados cerca del brasero caliente. Ellos inmediatamente fueron al brasero y usando tenazas metálicas gruesas, sacaron cuidadosamente una barra larga de hierro que había estado sumergida completamente en los carbones ardientes durante probablemente horas. El extremo de aproximadamente 15 centímetros de la barra brillaba con un color naranja rojo intenso, claramente calentado a temperaturas extremadamente altas de varios cientos de grados centígrados. Última oportunidad final antes de que comencemos el proceso irreversible de tortura, dijo el líder con voz fría y calculada, acercando su rostro al mío. Renuncia a Jesús verbalmente ahora mismo en este instante, o comenzamos inmediatamente con la tortura sistemática que durará muchas horas. Yo cerré mis ojos firmemente y comencé a orar en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos en la habitación pudieran escucharme claramente. Padre Celestial Todopoderoso, te ruego humildemente que me des tu fuerza completamente sobrenatural para este momento supremo de prueba. Señor Jesús, tú sufriste tortura brutal en la cruz romana por mí, llevando mis pecados sobre tu cuerpo santo. Yo puedo sufrir tortura por ti si eso es lo que se requiere de mí en este momento. Espíritu Santo, te suplico fervientemente que llenes mi boca completamente de alabanza y adoración genuina
incluso en medio del dolor físico extremo que viene. No te negaré bajo ninguna circunstancia imaginable. Nunca te negaré sin importar absolutamente lo que me hagan estos hombres. En el nombre de Jesús. Amén. Y entonces comenzó oficialmente la tortura sistemática que duraría las próximas 12 horas completas de mi vida. El primer hombre tomó firmemente el hierro candente brillante con ambas manos protegidas por guantes gruesos de cuero y lo presionó deliberadamente contra mi antebrazo izquierdo desnudo, manteniéndolo firmemente presionado durante varios segundos completos, que parecieron una eternidad. El dolor fue absolutamente indescribible, con palabras humanas normales. Nunca en toda mi vida hasta ese momento había experimentado absolutamente nada remotamente parecido a ese nivel de dolor físico extremo y abrumador. Era literalmente como si cada nervio sensorial individual en mi brazo completo estuviera gritando simultáneamente con agonía máxima. Pude oler distintivamente mi propia carne humana quemándose, un olor horrible, nauseabundo y dulzón que nunca olvidaré por el resto de mi vida. Grité involuntariamente y completamente fuera de mi control voluntario del dolor absolutamente insoportable e intenso. Pero entonces, precisamente en ese momento exacto de agonía física máxima, algo absolutamente extraordinario y completamente sobrenatural sucedió que cambiaría todo lo que seguiría durante las próximas 12 horas. Escuché una voz clara y distinta en mi espíritu más profundo. No una voz audible física que otros en la habitación pudieran escuchar, sino una impresión espiritual absolutamente clara, fuerte e innegable que reconocí inmediatamente como la voz del Espíritu Santo de Dios hablándome directamente: David, adora ahora. No importa absolutamente cuánto duela físicamente tu cuerpo, adora a tu Dios. Llena esta habitación oscura con mi alabanza y mi adoración genuina y sincera. Y yo estaré personalmente contigo en medio del fuego literal. No te dejaré solo, ni por un momento. No te abandonaré nunca. Yo estoy aquí contigo ahora mismo. Y en ese momento preciso, incluso mientras el hierro candente todavía estaba presionado firmemente contra mi carne, quemándose y humeando visiblemente, tomé una decisión consciente, deliberada y radical. Comencé a cantar con mi voz quebrada, con una voz extremadamente débil y completamente quebrada por el dolor físico intenso, pero absolutamente deliberadamente. Comencé a cantar el primer verso del himno clásico que había conocido y cantado desde mi infancia más temprana. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not. Thy compassions they fail not, as thou hast been, thou forever wilt be. Mis torturadores se detuvieron completamente y momentáneamente, visiblemente sorprendidos y claramente profundamente confundidos por mi respuesta completamente inesperada e irracional. ¿Estás cantando?, preguntó el líder con voz llena de incredulidad absoluta y confusión genuina. Estamos quemando tu carne y tú estás cantando canciones de adoración a tu Jesús. ¿Eres completamente loco? Veremos exactamente si sigues cantando alegremente después de varias horas más de esto. Y así comenzaron oficialmente las 12 horas más largas, más dolorosas físicamente, pero también más gloriosas espiritualmente de toda mi vida entera. Durante esas 12 horas brutales me quemaron sistemáticamente con los hierros candentes en múltiples partes de mi cuerpo. Me quemaron ambos antebrazos repetidamente hasta que la piel se veía negra y carbonizada. Me quemaron las piernas desde los muslos hasta los tobillos. Me quemaron el pecho y el abdomen. Me quemaron la espalda superior e inferior. Me quemaron los pies y las plantas de los pies. Cada pocas horas, aproximadamente cada 2 o 3 horas, detenían la tortura momentáneamente y el líder me preguntaba con voz cansada:
renuncias finalmente a Jesús. ¿Declaras ahora que Alá es el Dios verdadero y que Mahoma es su profeta? Di las palabras y esto terminará inmediatamente. Y cada vez, sin excepción, yo respondía con la misma respuesta firme, aunque mi voz se volvía progresivamente más débil. Jesucristo es mi Señor y Salvador. No lo negaré nunca, nunca. Y entonces ellos continuaban con frustración creciente. Pero aquí está la parte que todavía me asombra profundamente, y que es el corazón absoluto de este testimonio completo. Durante esas 12 horas completas de tortura continua y sistemática, el Espíritu Santo de Dios me dio una fuerza completamente sobrenatural y milagrosa, no solamente para resistir la tentación abrumadora de negar a Cristo para detener el dolor, sino para adorar activa y constantemente a Dios sin parar. Canté literalmente cada himno que conocía de memoria. Canté Amazing Grace, How Great Thou Art, Great is Thy Faithfulness, It is Well with My Soul, Blessed Assurance, The Old Rugged Cross, docenas de himnos clásicos que había aprendido a lo largo de mi vida. Cuando mi voz se volvió demasiado débil y ronca para cantar en voz alta, audiblemente, susurraba las canciones con los labios sangrantes. Cuando ni siquiera podía susurrar, porque mi garganta estaba demasiado dañada por los gritos, cantaba las canciones mentalmente en mi mente y en mi espíritu. Cité pasajes completos de las Escrituras en voz alta cuando podía. Declaré repetidamente las promesas eternas de Dios. Proclamé con voz quebrada la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte y el pecado. Y mientras adoraba de esta manera radical, el dolor físico, aunque todavía extremadamente severo e intenso, se volvía de alguna manera misteriosamente soportable. Era exactamente como si la presencia tangible de Dios literalmente llenara la habitación física y me sostuviera sobrenaturalmente. Mis torturadores estaban claramente perturbados profundamente por mi respuesta completamente anormal. Me escuchaban adorar y cantar, incluso mientras me quemaban sistemáticamente y simplemente no sabían cómo procesarlo mentalmente. ¿Por qué no gritas y suplicas por misericordia como todas las otras víctimas?, preguntó uno de los hombres más jóvenes, con voz llena de frustración y confusión. ¿Por qué sigues cantando constantemente sobre tu Jesús? Eres completamente loco. Estamos literalmente destruyendo tu cuerpo pieza por pieza y actúas como si estuvieras en un servicio de adoración en tu iglesia. No pude responderle verbalmente en ese momento porque estaba demasiado débil, pero continué cantando débilmente. Aproximadamente 6 horas después de que comenzara la tortura brutal, alrededor de las 9 de la noche, algo absolutamente notable y significativo comenzó a suceder que cambiaría el curso completo de los eventos. Uno de los torturadores más jóvenes, un hombre de quizás 22 o 23 años de edad, llamado Ibrahim, según escuché cuando los otros lo llamaban, comenzó a llorar visiblemente mientras me quemaba con el hierro candente. Sus manos temblaban notablemente. Lágrimas corrían por sus mejillas. «No puedo hacer esto más», dijo súbitamente con voz quebrada, dejando caer el hierro candente al suelo. «Algo está profundamente mal aquí. Este hombre debería estar maldiciendo, gritando, suplicando desesperadamente por misericordia, renunciando instantáneamente a su Dios para detener el dolor insoportable. Pero en lugar de eso adora constantemente, canta canciones de alabanza incluso mientras destruimos su cuerpo. Hay un poder aquí presente que no entiendo y que me aterroriza. Hay algo absolutamente real sobre su fe que no puedo negar». El líder lo reprendió duramente y amenazadoramente. «Cállate inmediatamente y continúa con tu trabajo. Es solo trucos mentales sofisticados. Es brujería cristiana y manipulación psicológica. No te dejes engañar por sus tácticas».
pero pude ver claramente duda genuina y profunda creciendo visiblemente en los ojos de varios de los hombres presentes. Alrededor de medianoche, después de aproximadamente 9 horas continuas de tortura sistemática, mi cuerpo físico estaba absolutamente devastado, de maneras que son difíciles de describir. Había quemaduras severas de 3er grado, cubriendo aproximadamente el 40% de la superficie total de mi cuerpo. Estaba entrando y saliendo de conciencia repetidamente debido a la pérdida masiva de sangre y al shock traumático. Había perdido una cantidad peligrosa de sangre de donde la cuerda áspera había cortado profundamente mis muñecas durante horas. Médicamente hablando, según me dijeron los doctores más tarde, debería haber estado en shock hipovolémico severo y posiblemente muriendo rápidamente, pero de alguna manera milagrosamente seguía consciente y seguía adorando débilmente con voz apenas audible. Y entonces, alrededor de la 1 de la madrugada, cuando estaban preparándose metódicamente para otra ronda brutal de quemaduras, algo absolutamente dramático y sobrenatural sucedió que todos en la habitación presenciaron simultáneamente. La habitación, que había estado iluminada escasamente solo por una lámpara de queroseno débil parpadeante y el resplandor naranja de los carbones calientes en el brasero, súbitamente se llenó completamente con una luz brillante e intensa que no venía de ninguna fuente visible o natural. No era luz natural de antorchas o lámparas. Era luz completamente sobrenatural y brillante que literalmente llenaba cada esquina y cada rincón de la habitación oscura. Y con la luz física vino una presencia espiritual tangible, casi física, que absolutamente todos en la habitación pudimos sentir inmediatamente de manera innegable. Varios de los torturadores cayeron literalmente al suelo, gritando aterrorizados. «¿Qué es eso?», gritó uno con voz llena de pánico absoluto. «Hay algo aquí, algo extremadamente poderoso que no puedo ver, pero que puedo sentir intensamente». El ambiente completo de la habitación había cambiado dramáticamente en un instante. El líder, tratando desesperadamente de mantener control sobre sus hombres, que estaban entrando en pánico, gritó con voz que temblaba notablemente a pesar de su intento de sonar autoritativo. «Son trucos elaborados, es brujería sofisticada. No tengan miedo de nada, es solo manipulación psicológica». Pero incluso su propia voz temblaba visiblemente con miedo real. Y entonces escuché algo que me llenó de asombro absoluto. Voces, no con mis oídos físicos, sino claramente en mi espíritu. Voces angélicas múltiples cantando junto conmigo en perfecta armonía celestial. Era exactamente como si un coro masivo invisible de ángeles hubiera llenado completamente la habitación física, uniéndose a mi adoración débil y quebrada, con volumen sobrenatural y poder, que literalmente sacudían el espacio espiritual. Ibrahim, el joven torturador que había mostrado duda creciente anteriormente, cayó completamente de rodillas, llorando absolutamente incontrolablemente con sollozos que sacudían todo su cuerpo. «Es completamente real», sollozaba con voz quebrada por emoción abrumadora. «Su Dios es absolutamente real y poderoso. He sentido físicamente su presencia en esta habitación. Hay ángeles aquí protegiéndolo. Los vi claramente con mis propios ojos. Vi seres brillantes vestidos de blanco de pie alrededor de él como guardias protectores. Su fe es genuina y verdadera. Lo que hemos hecho esta noche es absolutamente malvado y me condena eternamente». Se arrastró literalmente hacia mí y tocó mis pies sangrantes, implorando con voz desesperada: «Por favor, pastor, perdóname. Perdóname sinceramente por lo que te he hecho brutalmente. Quiero conocer personalmente a tu Dios. Quiero conocer a este Jesús que te da fuerza sobrenatural para adorar gozosamente, incluso en medio de tortura extrema». 2 otros hombres jóvenes
También cayeron súbitamente de rodillas, claramente profundamente afectados espiritualmente por lo que estaban experimentando sobrenaturalmente. Sus rostros mostraban mezcla de terror y asombro. El líder, viendo que estaba perdiendo completamente el control sobre sus hombres, gritó desesperadamente: «¡Suficiente de esto! Lo mataremos inmediatamente ahora y terminaremos con todo esto de una vez». Sacó su pistola negra de su cinturón militar, apuntándola directamente y firmemente a mi cabeza desde apenas 1 metro de distancia. Pero su mano temblaba tan violentamente que la pistola se sacudía visiblemente. Intentó jalar el gatillo con todas sus fuerzas, pero su dedo parecía literalmente congelado e incapaz de moverse. «¡No puedo!», gritó con frustración y terror crecientes. «Algo invisible me impide físicamente. Hay una fuerza que detiene mi dedo». Intentó desesperadamente otra vez con todas sus fuerzas. Nada sucedió. El gatillo simplemente no se movía a pesar de sus esfuerzos visibles. Era exactamente como si una mano invisible estuviera deteniendo físicamente su dedo del gatillo. Completamente aterrorizado ahora de una manera que era obvia para todos, gritó a sus hombres restantes con voz llena de pánico puro: «¡Vámonos inmediatamente de aquí! Salgan todos de este lugar ahora mismo. Este lugar está maldito por su Dios. Él es demasiado poderoso, no podemos vencerlo». Y repentinamente, caóticamente, la mayoría de ellos huyeron corriendo despavoridos hacia la puerta. Corrieron literalmente a sus vehículos y arrancaron a velocidad máxima, dejándome ahí tirado atado, severamente quemado, sangrando profusamente, pero milagrosamente vivo contra todas las probabilidades naturales. Todos huyeron excepto Ibrahim y los 2 otros hombres jóvenes, que habían caído de rodillas confesando la realidad del poder de Dios. Ibrahim y los 2 otros, hombres que posteriormente aprendí se llamaban Rashid y Yusuf, se quedaron conmigo en la habitación. Con lágrimas corriendo abundantemente por sus rostros, gentil y cuidadosamente cortaron las cuerdas ásperas que me ataban dolorosamente. «Perdónanos sinceramente», Ibrahim decía repetidamente con voz quebrada por emoción genuina. «No sabíamos la verdad. Creíamos honestamente que estábamos sirviendo fielmente a Alá, pero ahora veo claramente que estábamos sirviendo al mal puro. Tu Dios es el único Dios verdadero y todopoderoso. Por favor, dinos específicamente cómo podemos conocerlo personalmente». A pesar de mi condición física absolutamente devastada, reuní las últimas fuerzas que me quedaban y les compartí el Evangelio completo ahí mismo, en esa habitación de tortura. Les expliqué detalladamente que Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, murió voluntariamente en la cruz romana, llevando sobre sí mismo el castigo completo y justo por todos nuestros pecados, incluyendo específicamente los pecados horribles que habían cometido contra mí esa noche. Les expliqué que Jesús resucitó físicamente de los muertos al tercer día, venciendo completamente la muerte, el pecado y Satanás, y ofreciendo vida eterna y perdón completo a absolutamente todos los que creen en Él con fe genuina. Les expliqué que Dios nos ama tanto a cada uno de nosotros que envió voluntariamente a su Hijo único a morir en nuestro lugar como sustituto. Y con voces completamente quebradas por emoción abrumadora y arrepentimiento genuino, los 3 declararon fe sincera en Cristo ahí mismo en esa habitación, arrodillándose humildemente en la misma tierra manchada literalmente con mi sangre. Ibrahim entonces me cargó gentil y cuidadosamente en su vehículo personal y me condujo directamente al hospital más cercano, que estaba ubicado a aproximadamente 50 kilómetros de distancia en la ciudad de Bolgatanga. Llegamos finalmente al hospital alrededor de las 4 de la madrugada. El personal médico que estaba de turno esa noche quedó absolutamente horrorizado por mi condición física cuando me vieron.
Doctor principal de turno, doctor Asante. Me dijo más tarde, cuando recuperé conciencia, varios días después, que cuando me vio inicialmente pensó con certeza que no sobreviviría las próximas horas. Tenías quemaduras extensas de tercer grado, cubriendo más del 40% de la superficie total de tu cuerpo. Habías perdido una cantidad extremadamente peligrosa de sangre de múltiples heridas. Estabas en shock hipovolémico severo. Tus signos vitales eran extremadamente débiles y peligrosos. Médicamente hablando, con los recursos extremadamente limitados que tenemos disponibles en este hospital rural pequeño, absolutamente no debiste sobrevivir ni siquiera las primeras 24 horas. Tu supervivencia es genuinamente un milagro médico que no puedo explicar científicamente de ninguna manera natural. Estuve hospitalizado durante 5 semanas completas en cuidados intensivos. Pasé por múltiples cirugías extremadamente dolorosas para limpiar sistemáticamente el tejido muerto y necrótico y prevenir infección mortal, que era el peligro primario. Recibí múltiples transfusiones masivas de sangre que literalmente salvaron mi vida. El dolor extremo durante todo el proceso de recuperación era intenso, más allá de las palabras, especialmente cuando los doctores y enfermeras cambiaban diariamente los vendajes extensos, exponiéndome cruelmente la piel quemada al aire. Pero durante absolutamente todo ese tiempo largo de hospitalización, la presencia tangible de Dios, que había sentido tan poderosamente durante la tortura, nunca me dejó ni por un momento. Sentía una paz completamente sobrenatural que definitivamente sobrepasaba todo entendimiento humano, y adoraba constantemente a Dios, cantando himnos débilmente desde mi cama de hospital a pesar del dolor, para el asombro absoluto de los doctores y enfermeras que me atendían. Ibrahim, Rashid y Yusuf me visitaban fielmente todos los días sin excepción en el hospital. Trajeron dinero que habían reunido sacrificialmente entre ellos, vendiendo posesiones personales para ayudar significativamente con los gastos médicos masivos. Y estudiaban la Biblia intensamente y hambrientamente durante horas cada día, desesperados por conocer más profundamente sobre Cristo, que los había salvado tan dramáticamente. Cuando finalmente fui dado de alta oficialmente del hospital, a principios de abril, después de 5 semanas largas, los bauticé ceremonialmente a los 3 en un río cercano, en presencia de varios testigos cristianos. Y cuando regresé finalmente a mi iglesia en Garu, los traje conmigo como nuevos hermanos en Cristo. Inicialmente, comprensiblemente, la congregación estaba extremadamente cautelosa y desconfiada sobre aceptar a hombres que habían sido terroristas islámicos radicales apenas semanas antes. Pero cuando Ibrahim compartió su testimonio completo, públicamente con lágrimas genuinas, cuando explicó detalladamente cómo había presenciado personalmente el poder sobrenatural de Dios, manifestándose dramáticamente en medio de mi tortura, cuando pidió perdón humildemente con lágrimas genuinas de arrepentimiento, la congregación completa lo abrazó literalmente con amor cristiano y perdón radical. Hoy, exactamente 4 años después de esos eventos traumáticos, Ibrahim es pastor asociado oficial en mi iglesia y predica regularmente. Rashid y Yusuf también sirven fielmente en posiciones de liderazgo importante. Los 3 son evangelistas extremadamente poderosos y efectivos, especialmente efectivos alcanzando musulmanes con el evangelio porque conocen íntimamente el Islam desde adentro y pueden dialogar con musulmanes con credibilidad y autoridad que yo personalmente nunca podría tener como cristiano de toda la vida. Han llevado personalmente más de 100 musulmanes a Cristo durante los últimos 4 años mediante sus testimonios poderosos. Las cicatrices permanentes de las quemaduras severas cubren literalmente mi cuerpo entero y visible para siempre.
Cada mañana, cuando me despierto y me visto, veo inevitablemente esas cicatrices extensas en el espejo frente a mí, pero honestamente no las veo con vergüenza personal o trauma psicológico permanente. Las veo como insignias sagradas de honor espiritual, como marcas físicas permanentes que me identifican eternamente con los sufrimientos voluntarios de Cristo. El apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 6, versículo 17, «De aquí en adelante nadie me cause molestias innecesarias, porque yo traigo permanentemente en mi cuerpo las marcas físicas del Señor Jesús». Yo también llevo marcas permanentes en mi cuerpo, y estoy profundamente honrado y humilde de llevarlas como testimonio visible del poder de Dios. Mi testimonio completo se ha esparcido rápidamente por todo Ghana y mucho más allá internacionalmente. He sido invitado repetidamente a compartir mi historia en conferencias cristianas grandes, en programas de radio cristianos, en programas de televisión cristiana, en iglesias de múltiples denominaciones. Cada vez que comparto públicamente, enfatizo consistentemente el mismo punto central. Absolutamente no fue mi fuerza personal o mi voluntad humana la que me sostuvo sobrenaturalmente durante esas 12 horas brutales de tortura. Fue completa, total y exclusivamente el poder milagroso del Espíritu Santo de Dios. Yo soy simplemente un hombre débil y frágil, pero sirvo a un Dios infinitamente fuerte y todopoderoso. Hermanos y hermanas, si están viendo este video desde la relativa comodidad y seguridad de sus hogares en países occidentales desarrollados donde no hay persecución religiosa significativa, les pido humildemente dos cosas específicas. Primero, por favor, oren fervientemente y regularmente por cristianos perseguidos alrededor del mundo entero. Somos verdaderamente un solo cuerpo unido en Cristo. Cuando un miembro sufre dolorosamente, absolutamente todos sufrimos con él. Sus oraciones fieles hacen una diferencia real y tangible en las vidas de cristianos perseguidos. Segundo, por favor, no den por sentada su libertad religiosa preciosa. Usen esa libertad sabiamente para adorar a Dios apasionadamente, para compartir el Evangelio valientemente con los no creyentes, para servir a Cristo fielmente con todo lo que tienen. Suscríbete inmediatamente a este canal para unirte a una comunidad global de creyentes comprometidos. Comparte este testimonio poderoso con 5 personas específicas que necesitan escucharlo. USC Hype para amplificar este mensaje dramáticamente. En los comentarios, escribe «Jesucristo es Señor» como tu declaración pública y valiente de fe, sin ninguna vergüenza. Comparte este video con 5 personas y luego escribe «Ya lo compartí con 5 personas» en los comentarios como testimonio público. Usa la función «Gracias» para donar y apoyar este ministerio vital de testimonios. Considera hacerte miembro del canal para contenido exclusivo adicional. Tu apoyo permite que más historias poderosas como esta alcancen a millones. Que el Dios de toda consolación te consuele sobrenaturalmente en tus pruebas actuales. Que el Espíritu Santo te llene completamente con poder divino y que nunca olvides, eres más que vencedor a través de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.